tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos vean. Ahora les vamos a presentar el teorema de Moire. Bueno, el teorema de Moire es prácticamente utilizar la fórmula cartesiana que ya habíamos discutido en videos anteriores y vamos a agregarles un exponente, nos damos cuenta aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que va a afectar un poco a la formulita. El número entero va a estar elevado a un exponente. Aquí nos damos cuenta que está todo normal en esta fórmula, pero cuando lo metemos al exponente, teta va a ser multiplicada por ese exponente y también seno va a ser multiplicado por ese exponente, y nuestro módulo va a estar elevado también a ese mismo exponente. Esa es la diferencia. O sea, el módulo sale afectado y los ángulos son multiplicados por ese exponente, y ese ya sería la forma rectangular elevada a la n, que es el teorema de Moire. También cuando es la forma polar, pues es lo mismo, n multiplica a teta y el módulo es elevado a la n, o sea, a ese exponente. Ok, ahora ya que miramos la forma rectangular elevada a la n y la forma polar elevada a la n, vamos a discutir un ejemplo. En este problema nos ponen el vector 0 más i y lo vamos a elevar a la quinta. Entonces primero tenemos que localizarlo. Es 0 y entonces nuestro ángulo en este caso sería pi sobre 2, que esto es igual a 90. Muy bien, hay dos maneras de hacerlo: la forma sin teorema y la forma con teorema. La forma sin teorema es multiplicar este vector que tenemos 5 veces. Entonces ponemos i por i hasta que se hacen esas 5 veces. Muy bien. Recordamos la propiedad de los números imaginarios. I es igual a raíz de menos 1. Pero cuando son 2 veces i, entonces va a ser menos 1. Muy bien. Entonces tenemos otros 2. Menos 1. Y como sabemos, la multiplicación de menos 1 por menos 1 va a dar 1. Y ese 1 va a multiplicar esta i. Entonces, al final del resultado, lo que va a dar va a ser i, por lo que ya nos habíamos dado cuenta. Sin teorema es un poco complicado porque supongamos que tenemos un vector más grande y luego el exponente, un ejemplo, a la 20, no sería muy recomendable hacer este ejercicio 20 veces. Por eso es que aplicamos el teorema más sencillo y pues nos va a salir el mismo resultado. Ok, entonces, primero, para sacar todo esto, tenemos que aplicar lo que miramos en anteriores videos. Por ejemplo, el módulo de z. ¿Cómo se saca el módulo de z? Entonces, el módulo de z es igual a la raíz de estos números al cuadrado. Pues 0 al cuadrado va a ser 0, y luego más 0 más 1 al cuadrado. Entonces va a ser 1 al cuadrado, 1 raíz de 1 va a ser 1. Entonces mi módulo va a ser 1. Muy bien, como este está relativamente pues ya puesto, entonces ya tenemos directamente lo que es su ángulo, que es pi sobre 2. Lo agarramos directamente. Cuando es posible ponerlo en pi, es más recomendable ponerlo. Entonces en nuestra forma polar vamos a poner z es igual al módulo de z, que en este caso va a ser 1, no lo ponemos porque pues, es la misma cosa, y ponemos el teta, que es pi sobre 2 y la unidad imaginaria. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, no está elevado a la potencia que requerimos, que es 5. Entonces le vamos a aplicar esta formulita. Pues, aquí tenemos la forma polar, la vamos a sacar en forma polar elevada. Entonces vamos a hacer z a la n
es igual al módulo de z a la n por e a la n teta i. ¿Ok? Entonces, el módulo de z, 1 a la quinta, 1 a la quinta, va a ser 1. El exponencial n por teta sería 5 veces por pi sobre 2. Esto me va a dar 5 pi sobre 2. Y esto por la unidad imaginaria. Muy bien. Y si queremos ponerla de esta manera, podemos pasarlo de polar a cartesiano y va a ser lo mismo. Va a ser z a la n es igual al módulo de z, que es 1 a la quinta, que ya lo pusimos, coseno n por n, que en este caso va a ser 5 por pi, 5 pi sobre 2, más y seno de 5 pi sobre 2. Muy bien, entonces con esto sacamos a nuestra calculadora, sacamos 5 por pi sobre 2 coseno, y eso nos da 0. Y luego seno 5 por pi sobre 2 seno, esto nos da 1 por i, nos da el mismo i. Entonces, como nos damos cuenta, esto sí cumple. Hay que tomar en cuenta que cuando usemos nuestra calculadora para calcular esto, tiene que estar en radianes. Si lo tenemos en grados o en otra cosa, no nos va a dar. Entonces, al ponerlo en radianes, el coseno, un tip que tengo por ahí es, si es pi sobre 2, 3 pi sobre 2 y así sucesivamente los que están a la mitad, ese siempre te va a dar 0. Y si en dado caso contrario, si es seno y es, por ejemplo, la mitad entre dos partes, ese te va a dar 1. Entonces directamente ya sabes que coseno va a ser 0 y seno aquí va a ser 1 por i. ¿Se cumple lo que habíamos puesto? Sí. Entonces, sí cumple con teorema y sí cumple sin teorema.